Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la tragedia de la confusión. La tragedia que trae la confusión de una persona. De este tema vamos a compartir en esta mañana. Uno tiene libertad de confundirse, pero su resultado va a ser triste. Hoy en día hay gente que viven en confusión. Piensan que van a ser felices si llega a ganar mucha plata, y la gente piensa solo en ganar el dinero. Piensan que el dinero le va a traer la felicidad, el éxito, todo lo que uno quiere. Pero muchas veces no es así la cosa. Hubo un matrimonio joven que solo trabajaba. Trabajaban de día y de noche en el mercado, pensando que van a ser felices cuando llegan a ganar mucho dinero. Y ellos no gastaban, ni se comían cosas de valor. Se juntaban, esforzaban, y con mucho esfuerzo llegaron a comprar su propio negocio en el mercado. Ellos trabajaban más, pensando que con más dinero va a ser más feliz. Llegaron a comprar una camioneta, llegaron a comprar una casita, y se había comprado otro negocio porque trabajaban de verdad. Y ellos esperaban, la mujer esperaban que va a llegar la felicidad en su vida ahora, con los negocios propios, con la casa, con carro. Pero cuando habían esa plata, ese dinero, su esposo comenzó a juntarse con otras mujeres. Muchas mujeres estaban detrás de su esposo. Y esta mujer dijo: pensé que con este dinero íbamos a ser felices, pero viendo lo que pasa con su esposo, se fue al banco, retiró todos los depósitos que tenía ahí en el banco, y lo trajo en la casa, lo puso gasolina y en su cuerpo también,
este dinero es el culpable. Por causa de este dinero estamos infelices. Así se incendió. Vinieron los familiares, apagaron, pero esta mujer quemada, su cara desfigurada, en vez de ser feliz con tanto dinero que tenía, estaba pasando un infierno por el resto de su vida. Su esposo, con la cara quemada de su esposa, se fue de la casa. Un desastre total. Y esta mujer decía, pensé que iba a ser feliz, pero no fue. Hermanos, con el dinero se puede comprar una buena cama, pero no se puede comprar un sueño profundo. Con el dinero se puede comprar una casa bonita, pero no se puede comprar un hogar donde hay paz, gozo, alegría, amor y felicidad. Con dinero se puede comprar una mujer, pero no se puede comprar un amor verdadero. Con dinero se puede comprar un buen cosmético, pero no la belleza. Con dinero se puede comprar ropa de lujo, cartera de lujo, cosa de marca, cosa fina, pero no se puede comprar la nobleza. Hermano, muchas personas viven con esa confusión y solo buscan el dinero y no llegan a lograr a vivir una vida feliz. Lo que pensamos que es correcto puede ser una confusión por nuestro prejuicio y pensamientos subjetivos. Para salir de la confusión, hay que dejar los pensamientos subjetivos y hay que captar la realidad con los pensamientos objetivos. La confusión es sentir o percibir de un objeto o de un hecho de manera diferente a la realidad. Las personas interpretan, aceptan y actúan todas las cosas desde su punto de vista. O sea, abren sus oídos solo a lo que quieren escuchar. Abran su boca solo a lo que quieren hablar. Abren sus mentes, su corazón, solo a lo que quieren entender. A las demás cosas no abren su oído, su boca, ni su corazón. Y se encierran en su pensamiento subjetivo. Por eso llegan a una confusión que puede llevar a un resultado triste. La psicología explica la confusión de esta manera. Es una inclinación de confirmación a escuchar a lo que quiere oír y ver a lo que quiere ver. Es una inclinación de confirmación. Esa inclinación de confirmación tiene una tendencia de reconocer solo la realidad parcial que desea reconocer. A las realidad que no quieren reconocer, no reconocen. Su percepción de la realidad se basa en la emoción, no en la razón. ¿Cuál es el problema de la confusión? Algo está mal, pero no cree que está mal. No quiere reconocer un hecho objetivo por el pensamiento subjetivo. Tiene un pensamiento cuadrado.
Hermanos, muchas personas piensan que serán felices si vivieran en libertinaje. Eso es lo que parece, pero la realidad no es así. Muchos piensan, voy a ser feliz si hago todo lo que me da gana. ¿Le parece? Nada que ver. El hijo pródigo pensó que sería feliz si viviera libremente, sin injerencia de su padre. Por eso pidió a su padre la parte de su herencia que le correspondía y se fue lejos de su casa. Y comenzó a vivir con toda la libertinaje. Hacía todo lo que tenía ganas de hacer. Nadie decía nada. Y él pensó que una vida así iba a ser feliz. Pero si vemos la Biblia, ¿cuál fue el final de este hijo pródigo? ¿Sabe? Llegó a llenar su vientre con la fruta, con alimento que comían cerdo. Y ni siquiera eso alcanzaba. Había perdido todo. En vez de la felicidad que él soñaba, que pensaba, le vino una situación tan fea que quería llenar su vientre con la comida que comen los animales. Hermanos, desastre. Algunos creyentes piensan que si dejan de asistir a la iglesia, se alejan de Dios y si hacen todo lo que quieren hacer, estarían mucho más cómodos y felices. Y si uno deja de asistir a la iglesia, puede ser cómodo momentáneamente, pero a la larga va a ser más difícil la situación. Va a llegar a una situación mucho más peor. Asistir a la iglesia y el temor a Dios protegen a nuestra vida, protegen a nuestros hijos, protegen a nuestros hogares. Asistir a la iglesia, reconocer a Dios y temer a Dios, eso es lo que nos protege, nos guarda de la maldición de este mundo. Pero mucha juventud, algunos creyentes, piensan que va a ser más cómodo, más feliz si deja de asistir a la iglesia, si se aleja de Dios. Es una confusión que lleva a un resultado triste. Hermanos, la confusión es nuestra libertad, pero su resultado puede ser una tragedia. No se olvide esta palabra, por favor. Si vemos en la Biblia, aparece una mujer que había casado 5 veces y que vivía con el 6º hombre. En la Biblia no hay una explicación detallada, pero era una mujer que vivía avergonzadamente. Ella sentía vergüenza, vivía avergonzada porque salía al pozo cuando no estaba nadie en el pozo. No quería toparse con ninguna persona del barrio. ¿Por qué ella habría cambiado tantos hombres? Ella pensó si viviera una vida con un hombre que tiene mucha plata, iba a ser feliz, sería feliz. Ella se casó se casó con un hombre platudo que tiene mucha plata, pensando que va a ser feliz. Pero no era así.
Era un desastre. El hombre tenía plata, pero no tenía consideración hacia su esposa. Se separa y se llega a juntar, a casar con un hombre lindo, de buen mozo, pero es mujeriego y no era como ella imaginaba, como ella esperaba. Pensó que iba a ser feliz. Nada que ver. Hoy en día muchas mujeres van tras hombre de plata, va tras aquello hombre de su apariencia. Y su resultado no es como esperaba. Es una confusión. Se casa con un tercer hombre que tiene una ética, un hombre que tiene buena ética, buena educación, pero la vida no era feliz como ella pensaba. Así sucesivamente, se casó 5 veces y no le pareció y estaba juntado con el 6º hombre viviendo. Hermanos, ¿sabe una cosa? Muchas veces nosotros confundimos y no llegamos a ver la realidad. La confusión es peligrosa porque trae un resultado trágico. Sansón, ¿cuál era el problema de Sansón? ¿Sabe usted cuál era el problema de Sansón? Sansón, como no había pasado nada hasta ahora, Sansón pensó que no pasaría nada en el futuro también y que él podía defenderse de todas las veces de los filisteos. Él pensó, o sea, se confundió que cuantas veces, todas las veces que él quiera, él podía defenderse de los filisteos. Había esa confusión. Hermano, yendo por un camino equivocado, pensó que no le iba a pasar nada. Pero Sansón no se había dado cuenta de que Dios ya lo había dejado. Ya Dios no estaba con él. Como no pasó nada, creyó que no va a pasar nada tampoco. Y esa confusión lo llevó a una situación trágica. Hoy en día muchos creyentes caen en esta confusión. No ha pasado nada, no va a pasar. Es nuestra confusión. Yendo por un camino equivocado, no espere que no va a suceder nada. Es una confusión que mucha gente, muchos creyentes cae. Hermanos, la confusión es peligrosa porque nos trae un resultado triste. Puede traer una tragedia. ¿De qué se trata el texto que nosotros leímos en esta mañana? El texto de hoy se trata de esto. El rey Saúl llega a ser desechado por Dios por causa de su confusión. Por causa de la confusión del rey Saúl, llega a ser desechado por Dios. Hermanos, ¿sabe cuál fue el problema del rey Saúl? Se logró algo y pensó que lo había logrado por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. El rey Saúl llega a tener una gran victoria en la guerra contra Amalek. Entonces Saúl se confunde. Se confundió a sí mismo con ser un gran hombre. Por eso desobedece la orden de Dios y se levanta un monumento para sí mismo, para conmemorar su gran victoria.
La victoria contra Amalek fue totalmente por la gracia de Dios. Fue una bendición, una gracia que Dios había concedido. No era por la fuerza, por la capacidad del rey Saúl, pero se confunde y llega a desobedecer la orden de Dios y se levanta un monumento para su gran victoria, de su gran victoria. Veamos lo que dice el texto de hoy, versículo 12. Dice así: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Él, en vez de dar gracias a Dios, en vez de reconocer la victoria de Dios, se levantó monumento para sí mismo. Entonces, versículo 11, ¿qué dice? Dio referente al rey Saúl. Versículo 11 dice así: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Versículo 11, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta Samuel intercedió toda la noche por el rey Saúl, pero Dios ya lo había desechado. Al hombre confundido van a ser desechados por Dios. Hermanos, es un tema bien serio. A veces las personas mansas y humildes se llegan a confundirse cuando reciben la bendición de Dios. Cuando reciben la bendición de Dios, piensan que es por su mérito y por su habilidad. Y se llegan a confundirse. Y en la iglesia insisten su opinión. Cuando no aceptan su opinión, en vez de cooperar, obstaculizan. Y quieren hacer y deshacer en todas las cosas de la iglesia. Dios no ha bendecido para eso. Pero yo he visto en diferentes países, en diferentes iglesias, aquellos hombres que se confunden la bendición de Dios y quieren hacer y deshacer de la iglesia. Y esa confusión los lleva a una situación triste. Hermanos, he visto muchos casos. No nos confundamos. Dios no nos ha bendecido para eso. Por eso miren lo que dice Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Miren lo que dice, hermanos. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ve? Y Gálatas 6:3 dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo engaña. La Biblia nos habla bien claramente de que no nos confundamos. Para que podamos ser bendecidos, para que la bendición de Dios no se pare. Pero permítame decirle, hermano, cuando se confunde, ahí corta la bendición de Dios. Y cuando Dios corta la bendición de Dios, cuando Dios cierra la puerta, no hay forma de abrir esa puerta. El hecho de que conozca mucho de la Biblia no significa que es una persona de mucha fe. Los fariseos pensaron que ellos eran justos porque conocían mucho
de la Escritura. Pero no es así, que no nos confundamos. Hoy en día muchos pastores piensan que son santos y justos a sí mismos porque predican la palabra de Dios, incluyéndome a mí. Hermanos, a veces, hermanos, veo a algunos pastores, incluyéndome a mí, piensan que es el hombre santo y justo por predicar la palabra de Dios. Pero no nos confundamos, por favor. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, hermano, va a ser un resultado triste. La gente cae en la confusión por causa de su soberbia. Si vemos en la Biblia, aparece una gran derrota de Israel contra la ciudad de Ai. Israel, después de 40 años del desierto, cruzó el río Jordán y llega a conquistar a la ciudad Jericó, la ciudad más fortificada de Canaán. Y después de conquistar a Jericó, quieren conquistar a la ciudad Ai. Pero esta ciudad Ai era una ciudad pequeña. Pero en esta pelea contra Ai se pierde y llegan a morir 36 israelitas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucedió? Apenas había entrado a conquistar a Canaán, pero se pierde contra una ciudad pequeña que se llama Ai. Entonces todos los cananeos se van a unir y van a venir contra Israel, y era un peligro tremendo. Y los israelitas comenzaron a llorar delante de Dios. Pero, ¿por qué sucedió esta cosa? ¿Sabe por qué? Porque se habían confundido los israelitas. Los israelitas pensaron que ellos habían conquistado a Jericó, la ciudad fortificada, por su propia fuerza. Y dice así Josué capítulo 7, versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Así dice. Ellos habían confundido por la victoria de Jericó. Ellos pensaron que ellos ganaron su propia fuerza. Entró soberbia, entró orgullo. Entonces, hermanos, se confundieron y llegaron a fracasar, llegaron a perder la pelea. Y un resultado triste. Para ser una persona bendecida, debe salir de la confusión. Hermanos, si queremos ser bendecidos, si queremos ser bendecidos continuamente, si queremos ser utilizados por Dios continuamente, tenemos que salir de esa confusión que nos lleva a un resultado triste. El general Naamán de Siria había venido a Israel para sanar su lepra, pero se enojó y se quiso volver a su nación. Se enojó porque el profeta Eliseo no le había atendido. Naamán pensó que el profeta le iba a atender como a un general. Pensó que el profeta Eliseo le iba a hacer una atención de VIP. Pero ni aparece y lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Por su soberbia. Y no quiso ir a bañarse. Pero Dios lo dijo con propósito que se vaya a bañarse 7 veces en el río Jordán, porque esa era la realidad. Un leproso, sucio, feo, hediondo, que no tiene nada de ningún parecer de hermosura.
Cuando se saca ese casco, ese traje de general, era un enfermo, sucio, hediondo, miserable. Que vea su realidad. ¿De dónde sale ese orgullo, esa soberbia, ese espíritu de altivez? No es nada delante de Dios. Somos simplemente un pecador delante de Dios. Hermanos, si llega a confundirse, no hay bendición de Dios. En otra palabra, se corta, se para la bendición de Dios. El profeta Eliseo por eso le dijo la palabra de Dios, que vea su realidad. Saque ese casco de general, saque ese traje de general y vea cuál es su realidad para que deje la confusión delante de Dios, para que podamos recibir la bendición de Dios. Hermanos, para ser libre de la confusión, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer para ser libre de la confusión? Para ser libre de la confusión, hay que vivir con la postura de un siervo inútil. Ya le voy a explicar. Para ser libre de la confusión, hay que vivir con la postura de un siervo inútil. Hermano, podemos decir que el hombre más utilizado en el Nuevo Testamento sería apóstol Pablo. Dios lo utilizó tremendamente. A través de él, ¿cuántas iglesias fueron levantadas? El apóstol Pablo dice, a pesar de tanta obra que había hecho, apóstol Pablo dice así, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él no se confunde. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo confiesa humildemente así, por eso fue utilizado grandemente por Dios. Pablo no se había confundido. Él reconocía que todo fue por la gracia de Dios. Y exaltaba a Dios. Por eso 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, hermano, nosotros, después de lograr algo, no tenemos que confundirnos como el rey Saúl. Si queremos ser utilizados por Dios, si queremos seguir recibiendo la bendición de Dios, tenemos que reconocer que todo fue por la gracia de Dios, para que no haya esa confusión que nos arruina nuestra vida. Y sabe, hermanos, cuánto hermano lindo, bonito, se arruinan su vida por esta confusión. Hermanos, miren lo que dijo el Señor en el Evangelio de San Lucas. Lucas 17, 7 al 10 dice así. Escuche lo que dijo el Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. No diría así, dice. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos. Vea lo que dice aquí. Decid, siervos inútiles somos, pues
lo que debíamos hacer, hicimos. Esta actitud debemos tener para que no haya confusión en nosotros, para que nosotros sigamos siendo utilizados por Dios. La actitud del siervo inútil. Hermanos, a veces algún hermano hace algo un poco, después cambia su actitud. En vez de ser siervo inútil, quiere ser el hombre, el protagonista. Por causa de esa actitud equivocada, por causa de esa confusión, termina la bendición de Dios. El Señor dice a nosotros que eliminemos nuestras confusiones y que veamos nuestras realidades. El Señor dice que elimine nuestra confusión y que vea nuestra realidad. ¿En dónde dice eso? En Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así el Señor: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y qué más dice el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que vea, dice. Que compremos, que consigamos el colirio de Dios para que podamos ver nuestra realidad y que dejemos de confundir, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser utilizados, porque esta confusión nos arruina. Hermanos, la vida cristiana no se trata solo participar en algunos actos religiosos. Es presentarse delante de Dios con toda nuestra sinceridad. Cuando nos presentamos sinceramente delante de Dios, Dios nos hace ver nuestras realidades y nos hace tener el discernimiento para que vivamos una vida más que vencedores en esta vida. Y esta es la vida de los cristianos. Presentarse delante de Dios sinceramente y ver de su realidad, tal como somos nosotros. Hermanos, despojémonos de las confusiones y con la postura de un siervo inútil. Seamos reconocidos por Dios, por los hombres, y que seamos utilizados por Dios en estos tiempos difíciles en este mundo. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar, por favor. Padre mío, Dios mío, en esta mañana hemos compartido tu palabra sobre la tragedia de confusión. Padre mío, Dios mío, haznos entender de esta confusión que arruina nuestra vida, para que nosotros podamos ser un instrumento en tu mano. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra realidad y que deshagamos, que eliminemos todas las confusiones que arruinan nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ser fiel delante de ti y que nosotros podamos ver a nuestra realidad para que seamos
un siervo tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.